En los últimos 10 años de mi vida me dediqué al análisis político y al periodismo. Desde esas dos esferas de la vida pública contribuí con mis investigaciones en las que descubrí cómo era que los paramilitares se asociaban con políticos para cooptar curules en el Congreso, cómo era que la gata financiaba todo un emporio no solamente del chance sino de la política, cómo era que los congresistas de Sucre, del Magdalena, de La Guajira se aliaron con estos grupos para ganar mayor representación en alcaldías, en gobernaciones, a expensas de matar a muchos ciudadanos. También estudiamos cómo la guerrilla infiltraba la política. La guerrilla tiene una capacidad de éxito para llegar al Congreso, pero a nivel de concejales y de alcaldes no tiene grandes diferencias en sus zonas de influencia con los paramilitares. Pero después de dedicarnos muchos años a estudiar ese fenómeno de la parapolítica, de la parapolítica, a denunciarlo, a trabajar con la justicia para que esos señores que se creían poderosos e intocables estén hoy 42 de ellos en la cárcel respondiendo ante la justicia. Mi gran obsesión ha sido entender cómo podemos derrotarlos y reemplazarlos a ellos. Yo no quiero pasarme la vida entera denunciando bandidos. Yo quisiera pasarme los próximos años de mi vida reemplazando esos bandidos y entendiendo cómo podemos reemplazar a los de las BACRIN, a los de las FARC, a los políticos corruptos por instituciones que le sirvan a la ciudadanía. Eso es lo que estamos estudiando los últimos 3 años. Esa es mi vida en grosso modo. Déjenme decirles ahora cómo quisiera yo, o cómo creo yo, cómo creemos desde la Alianza Verde, que es mi partido, que podemos contribuir al propósito de parar esta guerra que le ha costado la vida a casi 300.000 colombianos, a muchachos mucho más pobres que ustedes que han sido reclutados en las guerrillas o en las BACRIN, o incluso en el ejército. Es una guerra entre colombianos pobres, es una guerra en la que poderosos se dan bala a través nuestro y se enriquecen a través de nuestra miseria. Nosotros estamos convencidos en la Alianza Verde, que es una unión de fuerzas sociales y políticas de todas las regiones del país, que lo primero y más importante, que la primera gran prioridad de Colombia es parar esta guerra, que lo único realmente solidario que podemos hacer por 15 millones de colombianos mucho menos afortunados que nosotros, mucho más pobres que nosotros, mucho más segregados que nosotros, es parar esta guerra que los empobrece, los humilla, los deja en la miseria. Por eso respaldamos el proceso de paz de La Habana. A pesar de que nos hincha un poco, como a cualquier colombiano promedio, que nuestro gobierno tenga que negociar con una organización criminal como las FARC, entendemos perfectamente que el costo de no negociar, que el costo de insistir en la vía de la muerte y de la guerra es mucho más alto y lo pagan muchas más veces los colombianos más pobres que el costo de hacer esa negociación. Apoyamos la negociación, no a Santos, que nos parece más o menos un paquete de presidente casi para todo, excepto en este tema, en el que apoyamos sin ningún cálculo político y con toda claridad el proceso de paz, porque creemos que es la primera prioridad de los colombianos. Lo segundo que creemos es que si logramos parar esa guerra, ojalá este año, si logramos llegar a un acuerdo, de ahí para adelante, ¿qué va a ser lo importante? Uno, que esos acuerdos se cumplan, que las FARC le cumplan a Colombia y que el gobierno de Colombia le cumpla con garantías a las FARC para que se incorpore a la vida política y social y deje la violencia. Pero nosotros, a diferencia de muchos que nombran la paz como una estrategia de campaña, creemos que el gran desafío de la paz no es desmovilizar a 15.000 miembros de las FARC. El gran desafío de la paz es incorporar a 15 millones de colombianos abandonados en las regiones como el sur de Bolívar, donde todavía no llega una carretera. No hay una carretera que conecte el sur de Bolívar con Cartagena, que se supone que es su capital. Campesinos que no tienen tierra, no tienen títulos, nunca van a poder acceder a crédito, no tienen cómo vender sus productos. Las FARC son el quinto empleador del campo. Las FARC administran a 65.000 familias
solución para la gente es que continúan las FARC, que son el gran tormento de la región caribe colombiana, que extorsionan a todo el mundo. Así que nosotros no podemos cometer por 11ª vez el mismo error. Nosotros vamos al Congreso a asegurarnos de que la paz sea de verdad, de que la paz sea con un mismo rasero de justicia para todos los señores de la guerra. Aquí no podemos concluir que unos muertos buenos y unos muertos malos, unas masacres buenas y unas masacres malas. Lo que quiere el señor Álvaro Uribe es que lo recibamos a él como un prócer, pero eso sí que el señor Timochenko se pudra en una cárcel. Y lo que quiere el señor Timochenko es que lo recibamos a él como si fuera un héroe revolucionario del pueblo, pero eso sí que el señor Uribe, la Morí y toda la gente del Centro Democrático termine juzgada como criminales en una Corte Penal Internacional. La verdad es que si queremos paz, no podemos darle gusto ni al uno ni al otro. Vamos a tener que tener un mismo rasero de justicia para que todos los paramilitares, todos los guerrilleros y también los militares que cometieron actos criminales en esta guerra tengan un mismo rasero de justicia, un mismo número de años en la cárcel, un mismo estándar de verdad, un mismo estándar de garantías de no repetición y de reparación a sus víctimas. Eso es muy difícil. En el fondo, la polarización. La razón por la que el señor Uribe está como un gato, pues, en una esquina defendiéndose, es que tiene un rabo de paja tal que le da un gran temor de que finalmente la justicia llegue por él. Y creía que como llegó a la presidencia y como gobernó por el paramilitarismo, fue capaz de usar el DAS y el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa para asesinar jóvenes colombianos de los falsos positivos y sacar pecho porque tenía mejores estadísticas de lucha contra la guerrilla. Ya había pasado impune, ya había logrado convencernos de que las FARC son el único problema y no se le note su pedazo del problema. Yo reconozco completamente los logros y los beneficios que en materia de seguridad trabajo de seguridad democrática. Creo que en buena medida, por parte de esos logros, es que tenemos a las FARC sentadas negociando. No fue porque de repente las FARC se volvieron unos angelitos, es porque el rechazo de la sociedad colombiana a las FARC, el rechazo a su violencia y la mayor eficacia de nuestra fuerza pública los tiene sentados negociando de una manera más seria. Pero también reconozco porque sé, porque lo he estudiado, porque hay pruebas, porque hay evidencias, miles de evidencias, que así como fueron parte de la solución, los Uribes y los Lamorís y los terratenientes y los ganaderos y los miembros de la fuerza pública colombiana también fueron parte del problema. También durante 30 o 40 años se la pasaron no fortaleciendo la fuerza pública, no pagando impuestos para que hubiera jueces, sino que creyeron que era mucho más barato y fácil formar grupos paramilitares. Y después además descubrieron que había narcotraficantes que les podían subsidiar los grupos paramilitares. Y resulta que el chistecito del narcoparamilitarismo le costó a Colombia 300.000 muertos. El chistecito del narcoparamilitarismo y la justicia privada a mano propia y a arma propia le costó a Colombia 6 millones de desplazados. Le costó a Colombia cientos de mujeres violadas. Le costó a Colombia cientos de niños reclutados. ¿Y ahora quién va a responder por eso? Nadie. Se van a lavar las manos con el cuento de que fueron capaces de combatir más eficazmente a la guerrilla y van a pasar impunes. No. Ese es en el fondo el gran debate. Ese es en el fondo la polarización alrededor del tema de la guerra y la paz. Que cada sector, los Uribes y los promotores del paramilitarismo quieren pasar de próceres y que toda la culpa quede en manos de la guerrilla, y la guerrilla quiere pasar de héroe revolucionario y que toda la culpa quede en manos del Estado y del paramilitarismo. Los ciudadanos tenemos que ser capaces de someter a la justicia transicional a los unos y a los otros, porque de lo contrario no vamos a tener paz. Si aquí cada quien quiere ponerse una medalla y no responder por los crímenes que cometió, no vamos a tener paz. De verdad que esa es nuestra primera gran prioridad: tener un marco de justicia igual para todos los señores de la guerra, que nos saque de la guerra, que nos saque de la lógica de la venganza eterna. Nuestra segunda gran prioridad es el tema de corrupción. A mí mucha gente, empecé este recorrido por la región caribe colombiana hace 2 días en Santa Marta, ayer en Barranquilla, hoy estamos en Cartagena, vamos para Magallanes, y mucha gente me dice: ¿usted qué va a hacer por la región caribe colombiana? Yo les digo: en la región caribe colombiana sí que saben que el principal problema de Colombia no son las FARC,
producir? ¿Por qué el señor Juan José García, que se ha robado a manos llenas la ciudad de Cartagena, desde hace más de 30 años puede poner a su esposa, y luego a otro heredero, y luego a otro delfín? ¿Por qué la gata puede poner a su hijo? Puede apoyar al actual gobernador de Bolívar, que tiene un pie en los votos de la gata y otro pie en la popularidad de gobernar. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque siguen teniendo poder económico, porque nadie les ha afectado el bolsillo. Y mientras tengan poder económico seguirán comprando votos, seguirán comprando candidatos. Si queremos luchar contra la corrupción, vamos a tener que afectar y duro el poder económico y legal de esos políticos corruptos y de sus estructuras mafiosas que los apoyan. Y eso lo vamos a hacer invirtiendo la carga de la prueba, así como hicimos en el pasado con el narcotráfico. No es que el Estado y nosotros le tenemos que demostrar al señor Juan José García que se robó una plata, es que él nos tiene que demostrar a nosotros que la plata que tiene la hizo lícitamente. Y si no lo puede demostrar, cada peso que no pueda demostrar será expropiado. Solo si expropiamos la plata y la riqueza que se hace robando es que vamos a poder afectar el poder político de esas estructuras. Tenemos que eliminar la reelección presidencial. Aquí creíamos que el problema de la corrupción para cambiar el articulito de la reelección era un problema del señor Uribe. ¿Qué carajo? El señor Santos nos salió igual o peor. Mientras estamos reunidos en este salón, el gobierno nacional se roba 3 billones, con B larga, billones de pesos para financiar las campañas de los congresistas, para que apoyen la reelección del presidente Santos. La reelección presidencial es como gasolina en el incendio de la corrupción. Hay que eliminar la reelección presidencial. Hay que eliminar la probabilidad de que los congresistas se queden indefinidamente en el Congreso o los concejales, porque se vuelven unos campos de chantaje, de gestionar contratos y negocios a su favor, como lo ha hecho el señor Reino del Atlántico durante 45 años que lleva en el Congreso. Máximo 2 periodos deberían estar aquí. Hay que quitarle la posibilidad de que puedan elegir los organismos de control. Mientras los políticos sigan eligiendo al contralor y al personero, en vez de parar la corrupción, esas instituciones son unos centros de chantaje contra los funcionarios públicos y contra los alcaldes que quieren hacer algo decente. Eso es lo que estamos viendo en Bogotá. Un procurador que se cree Dios y que, como no le gustan las ideas del señor Petro, quiere tumbar. La verdad es que las élites de Colombia van a tener que aceptar que aquí va a seguir llegando gente decente, distinta y con alternativas para gobernar, y que nos tienen que dejar gobernar, porque en eso consiste la democracia. La democracia no es que siempre ganen ellos, la democracia es que de vez en cuando también ganemos nosotros y nos dejen gobernar. Todo ese cúmulo de medidas, expropiarlos, invertir la carga de la prueba, eliminar la reelección presidencial, eliminar la reelección indefinida en cuerpos colegiados, quitarle la facultad de que elijan a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura porque van a seguir politizando la justicia, quitarle la facultad de que elijan a los organismos de control. Todas esas son medidas necesarias para combatir la corrupción. Y nuestra tercera y última gran prioridad es el tema de la educación. Lo que nosotros necesitamos es que los jóvenes de Bolívar tengan en la educación desde chiquitos una oportunidad de salir adelante en la vida. Y no que su oportunidad de salir adelante y tener un ingreso sean las pandillas y las bandas y la delincuencia. No puede ser que una banda perrata de barrio nos esté ganando la batalla de reclutar a nuestros jóvenes. Nosotros tenemos que ser capaces de darles oportunidades desde chiquiticos. Nuestra propuesta aquí es que vamos a lograr armar la educación como un ciclo continuo de formación para la vida en la paz, que arranque con 3 años de preescolar, que se tienen que financiar con transferencias que el gobierno nacional debe mandarle a todos los municipios del país, independientemente de dónde viva un niño. Si en San Martín de Lobo o en Cartagena, su gobierno local tiene que ser capaz de financiar su educación, su nutrición, su salud y su protección. La jornada única escolar tiene que ser de 8 horas, no de 4, porque expulsamos a los niños y a los jóvenes a la mitad del día cuando sus padres tienen que trabajar y no pueden responder por ellos. Van a pasar una cantidad de tiempo solos, en la calle, expuestos a una cantidad de riesgos. En cambio, si tuviéramos jornada escolar de 8 horas, tendrían más horas de matemáticas, de ciencias, de deporte, de cultura. Podríamos mejorar en las pruebas PISA, que nos comparan en nuestro nivel académico con el resto del mundo, y lo que encuentran es que estamos por el piso.
y llevamos adelante estas propuestas para poder derrotar la corrupción, fortalecer la justicia y hacer de la educación nuestro gran vehículo de desarrollo nacional. Colombia sí puede ser la más educada, pero primero tiene que derrotar la corrupción y fortalecer la justicia. De lo contrario, nunca va a haber recursos suficientes. Esas son nuestras principales propuestas. Para eso es que queremos llegar al Congreso de la República, porque allá se van a tomar las decisiones. El voto blanco no tiene curul en el Congreso. El voto libre es el que tiene curul en el Congreso. Es el que va a decidir el marco jurídico para la paz, es el que va a decidir la reforma de la educación, es el que va a decidir la reforma de la salud. Por eso los invito a que nos acompañen con sus ideas, con su capacidad crítica, con su control de jóvenes y de ciudadanos, no solamente con su voto, para que estas propuestas sean posibles. En mi caso, yo soy la candidata número 10 al Senado por la Alianza Verde. Estamos aquí con Denis Cuerda, que es nuestra candidata número 103 a la Cámara por Bolívar, pero también hay otras buenas opciones que nos acompañan en esta mesa. Lo importante es que la gente decente, con propuestas y organizada, cualquiera sea el partido, salga y que logremos derrotar a las maquinarias de la corrupción y de las mafias. Muchísimas gracias.